Me acabas de preguntar el tema de las proyecciones inconscientes. La proyección inconsciente es la transferencia de nuestras virtudes, nuestros defectos o necesidades a otras personas en un anhelo de reparación, justificación o resarcimiento. Y esto sucede en realidad cuando se busca sanar heridas emocionales que nos perturban o duran porque justamente gestan aspectos propios que lo reproducen. Entonces, es como un mecanismo inconsciente para superar aspectos y memorias traumáticas. La proyección inconsciente puede describir dos formas, te cuento esto, que están claramente diferenciadas. En una se expulsa la proyección, es para afuera. Ponemos en el otro aquello que nos avergüenza, aquello que tiene una carga emocional y que nosotros no queremos cargar. Es como que nos sacamos de encima lo que tenemos, ¿entendés? Que no nos identificamos porque no lo queremos ver, que lo negamos y que además puede ser objeto de un rechazo social. Otras veces la proyección inconsciente funciona como una atracción. Atraemos a personas que para nuestro inconsciente son la proyección de otras con las que subsisten asuntos no resueltos. Generalmente son asuntos no resueltos de la infancia, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Cambiamos el envase, elegimos personas con las mismas características de personalidad que aquellas con las que nos sentimos no aceptados o rechazados o no reconocidos. ¿Qué hacemos? Tratamos de revertir aquello que no logramos. Entonces estamos con vínculos, esos vínculos hoy llamados tóxicos o vínculos que no son sanos, que hacemos de repetición para poder intentar esperar una repetición y revertir eso, ¿sí? Y sanarlo. Lo que tratamos de hacer en realidad es solucionar o apaciguar esa situación en el presente. ¿Qué queremos hacer? Sanar la herida. Estas proyecciones se mantienen vigentes, son las que nos permiten tener relaciones sanas y las podemos hacer conscientes. Podemos tratar, y qué es lo que en realidad buscamos, ¿no? Tratar de mirar de lo negativo a lo positivo, pero depende de las proyecciones que se realicen, porque justamente en las heridas elegimos cosas que nos lastiman y nos siguen lastimando. Fíjate qué diferencia, ¿no? En función de lo que vos me estabas preguntando. En caso de las proyecciones positivas, asignamos a la otra persona cualidades mucho más admirables, llegando a la idealización cuando estamos, por ejemplo, enamorados. Y esta idealización introduce en la relación aspectos irreales. Son como factos fantasmáticos, como decía Lacan, que se confrontan con una realidad que pone en evidencia una serie de aspectos, por lo que puede justamente derrumbarse esta realidad ideal como si fuera un castillo de naipes, ¿no? Como cuando terminamos el enamoramiento, en cuanto al sentimiento que después va a conllevar a ver lo que realmente era, ¿no? Se rompe esa idealización, ya que también se pone la persona, o esa persona se pone en el lugar de nuestra falta, en el lugar o con las características que hubiésemos querido tener de aquel que en su momento fue nuestro cuidador o fue nuestro referente y no obtuvimos lo que realmente nosotros hubiésemos deseado. Seguimos en la adultez buscando encontrar lo que nos faltó o revertir aquello que no tuvimos, siempre intentando llenar esa falta en lugar de aceptarla, de decir, bueno, ya está, es lo que tenemos, es lo que nos sucedió, y a veces va más allá de perdonar, es aceptar lo que se tuvo y cómo aprendimos y qué recursos tenemos nosotros de eso que faltó. Y ver que la adulta ya no tiene las mismas características que la niña, porque si no vivimos siempre desactualizados, ¿no? Que es un poco lo que vos me estabas tratando de preguntar. Estas proyecciones hacen que nosotros estemos constantemente desactualizados, en lo que hace una vida que tenga dolor. Ya que, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es una vida que tenga dolor? Porque estamos todo el tiempo exponiendo la herida continuamente, ¿sí? Hay algo que es fundamental, no duele el dedo del otro, duele nuestra propia herida. Tras el colapso de la diferencia, fantasía versus realidad, salen a la luz, decía Kaslar, y ahí comenzamos con las proyecciones negativas, ¿no? Pasamos a las proyecciones positivas, donde idealizamos, donde armamos toda una película, donde somos enamoradizos constantemente, que si nos ponemos a pensar enamoramiento significa enamoramiento, y bajamos a las proyecciones negativas. Por lo que la persona siempre es la misma, lo que cambia son las proyecciones inconscientes que se dirigen hacia la persona, estableciendo la relación adulterada desde el comienzo.
Lo que rechazamos de nosotros o lo que nos incomoda lo proyectamos inconscientemente, lo denunciamos y juzgamos en nuestros semejantes, siendo esto una forma de no hacernos cargo de nuestra parte oscura o inaceptable. Un mecanismo de hacer la culpa que eso conlleva, ¿sí? Tratamos de deshacer nuestra culpa. Y si hablamos de culpa, hablamos de castigo, porque en realidad cuando hablamos de culpa es sentir que somos responsables de algo que estamos haciendo mal, y cuando sentimos esto nos castigamos. Lo que vemos fuera de nosotros de manera desproporcionada es lo que tenemos dentro. Lo que pasa por dentro pasa por fuera. Me preguntas sobre la sombra. Bueno, te cuento. El caso más habitual de proyección por expulsión de aspectos no aceptados de nosotros o de uno mismo es justamente lo que denominamos la sombra. Este concepto fue por Jung quien lo introdujo y quien postuló que todos tenemos un lado oscuro. Yo le digo a nuestros dragones y que a veces escupen fuego cuando no los controlamos o cuando no están domesticados. Una parte de nosotros mismos que no nos animamos a mostrar. La que nosotros mismos nos jugamos o la que intentamos mantener ocultos para poder sostener una diplomacia correcta, la máscara, ¿sí? La sombra está conformada por todo aquello que reprimimos y negamos, ya sean pensamientos, sentimientos, impulsos o secretos que probablemente harían que los demás nos rechazaran, y todo eso queda como bloqueado en el inconsciente y resurge cuando juzgamos o condenamos a otro semejante. La educación en esto juega un papel sumamente importante en el desarrollo de la sombra. Fundamentalmente nuestros padres, quienes nos advierten valores, consideramos positivos y otros considerados negativos o prohibidos. Esta enseñanza está justamente basada en criterios sociales del momento, lo que está mal visto en una sociedad, que entendamos que está mal visto en una, pero por ahí no en otra, entonces depende de la sociedad en la cual nos tengamos alrededor. Pero seguimos manteniendo esa sombra bloqueada, ¿sí? Porque nos vamos adecuando o nos vamos amalgamando a lo en donde vivimos o en el contexto que estemos, pero ¿sabes por qué? Porque justamente necesitamos pertenecer. Entonces, bloqueamos o anulamos o tapamos o dibujamos o de alguna forma tratamos justamente de esconder esa parte negativa nuestra. En la infancia vamos a incorporar valores de forma consciente que nos van moldeando y nos van condicionando nuestras creencias, nuestras percepciones, además de que ya tenemos una información inconsciente inscrita en nuestra epigenética y en el miedo de no ser aceptados, que esto es fundamental, ¿no? El miedo a no ser aceptados que cada uno tenga, más va a ser que escondamos en la sombra. Y esta es inseparable de nosotros. También volvemos a esto que necesitamos aceptarlo. En lugar de enfrentar, la proyectamos, la tiramos. Por lo que rechazamos y condenamos al otro. Y en realidad somos nosotros. Y es lo que nosotros despreciamos de nosotros mismos. Me preguntas qué hacemos. Claro, bueno, muy bien. ¿Cuál es el tema? Aceptar. Aceptar esa sombra que siempre existe y que todos tenemos. Cuanto más la integramos, más sabemos dominarla, o al menos vamos a aprender cómo hacerlo. Como dice Jung, lo que negás te somete y lo que aceptás te transforma. Es decir, que cuando podemos contemplar nuestro lado oscuro, podemos lograr nuestro equilibrio. El reconocer que lo que detestamos en el otro es propio, nos va a ayudar a integrarla, porque mientras que esté reprimida hace que nos sintamos culpables o víctimas de nuestras vidas. Y sabes que es importante acá ser protagonistas.